Buenas tardes. El día de hoy vamos a solucionar un problema de dinámica del tema cinemática de partículas. El problema dice lo siguiente: por el cañón de un desagüe fluye agua con una velocidad inicial de 2.5 pies por segundo a un ángulo de 15 grados con la horizontal. Determine el rango de valores de la distancia d para los cuales el agua caerá dentro del recipiente BC. Entonces podemos observar la figura con sus respectivas dimensiones y lo que vamos a hacer es dibujar nuestro eje de referencias. Entonces iniciaré dibujando al eje X exactamente en el piso de esta manera y de la misma manera acá paralelo a la pared voy a dibujar el eje Y. Y ya tendría establecido el eje de referencias. Hay que prestar atención a la velocidad, ya que esta está inclinada y tiene un ángulo de 15 grados con la horizontal. Esto indica que la velocidad respecto a nuestro eje de referencias va a tener dos componentes, una componente en X y otra componente en Y. He representado el vector velocidad inicial junto con sus dos componentes. La horizontal, la cual está señalada con color azul celeste, y una vertical, la cual está señalada en color rojo. Entonces vamos a calcular cada una de sus componentes. Vamos a iniciar con la horizontal. Entonces estaría como velocidad inicial en X sería igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. De la misma manera, calculamos la componente vertical de la velocidad inicial. Como velocidad inicial en Y sería igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo θ. Estas las vamos a emplear más adelante en las ecuaciones de movimiento. Ahora precisamente vamos para esas ecuaciones de movimiento. Se puede observar que el movimiento es parabólico y el movimiento parabólico está conformado por dos tipos de movimiento. Un movimiento horizontal en el cual la velocidad es constante y un movimiento vertical el cual es acelerado debido a la gravedad. Entonces vamos a empezar con la ecuación del movimiento horizontal, que estaría dada como la posición final en X será igual a la posición inicial en X más la velocidad inicial en X por el tiempo. Si desglosamos un poco más esta ecuación, tendríamos lo siguiente: como posición final en X será igual a la posición inicial en X más la velocidad inicial en X, pero la velocidad inicial en X habíamos dicho que era el módulo de la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. Entonces esa parte la vamos a reemplazar aquí en la ecuación que estoy señalando en negro. Velocidad inicial por el coseno del ángulo θ por el tiempo. Listo. Ahora vamos a ver detalles relevantes en cuanto al problema. Si el movimiento inicia precisamente en este punto amarillo, la posición inicial en X vendría siendo 0. Por lo tanto, esta ecuación estaría como posición final en X sería igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo θ por el tiempo. Y la voy a marcar como mi ecuación número 1. Ahora vamos a señalar la ecuación de movimiento vertical, el cual es un tipo de movimiento acelerado debido a la gravedad. Y estaría representado por medio de la siguiente ecuación, como la posición final en Y equivaldría a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Pero aquí hay que prestar atención a dos factores. El primero es que la aceleración está dada por la gravedad
y la gravedad apunta en sentido contrario del eje Y positivo, ¿no? Por lo tanto, decimos que la aceleración en Y va a ser igual al negativo de la gravedad. Entonces lo voy a escribir acá. Aceleración en Y va a ser igual al negativo de la gravedad. Y de manera similar, la velocidad inicial en Y, o la componente de la velocidad inicial en el eje Y, apunta hacia abajo, apunta en el sentido contrario del eje Y positivo, por lo tanto también sería negativo, ¿no? Es decir, que la velocidad inicial en Y sería igual al negativo del módulo de la velocidad inicial por el seno del ángulo θ. Y estos dos términos los voy a reemplazar en mi ecuación de movimiento vertical. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente forma, como posición final en Y será igual a la posición inicial en Y menos la velocidad inicial por el seno del ángulo θ por el tiempo más un medio de la aceleración en Y, que es el negativo de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Si hacemos un pequeño arreglo, sabemos que acá más por menos da menos, y la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera: posición final en Y igual a posición inicial en Y menos velocidad inicial por el seno del ángulo θ por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y esta sería mi ecuación número 2. El objetivo del problema es calcular esta distancia d, pero podemos observar que en las ecuaciones 1 y 2 tenemos el tiempo. Lo que voy a hacer a continuación es tomar la ecuación número 1 y despejar la variable tiempo. Con esta voy a obtener una expresión, la cual voy a reemplazar en la ecuación número 2. Y finalmente voy a obtener una expresión que va a estar en función de la posición vertical, de la posición horizontal, de la velocidad inicial, del ángulo θ y de la gravedad. Entonces, vamos a ello. Vamos a tomar la ecuación número 1 y despejamos la variable tiempo. Y nos quedaría como t igual a la posición horizontal x sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. Ahora, esta expresión que tenemos acá, que precisamente voy a señalar con este color amarillo, la voy a reemplazar en la ecuación número 2. Y esto nos va a quedar como posición final en Y va a ser igual a la posición inicial en Y menos la velocidad inicial por el seno del ángulo θ por la variable t, que habíamos dicho que es x sobre velocidad inicial por el coseno del ángulo θ menos un medio de la gravedad por la variable tiempo, que habíamos dicho que es x sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ, pero esta variable está elevada al cuadrado. Listo. Entonces podemos observar aquí que la velocidad inicial y la velocidad inicial se cancelan.
Además podemos encontrar una relación trigonométrica que es seno sobre el coseno. Y sabemos por trigonometría que seno sobre coseno equivale a la función trigonométrica tangente. ¿Listo? Entonces, arreglamos la ecuación y tendríamos que posición final en Y será igual a la posición inicial en Y menos la posición horizontal X por la tangente del ángulo θ. Menos, ahora vamos a ajustar esta parte y nos quedaría como la gravedad por la posición horizontal X al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado sobre el coseno cuadrado del ángulo θ. Y esta es la expresión que vamos a trabajar y podemos ver que es una ecuación cuadrática. Como se había reiterado, nosotros tenemos que encontrar esta X, que vendría siendo prácticamente esta D, ya que la estamos midiendo prácticamente desde el origen de referencias. En función de los parámetros dados, como son la posición final en Y, la posición inicial en Y, el ángulo θ, el valor de la gravedad y la velocidad inicial. Entonces vamos a establecer esos datos. Entonces podemos ver que el movimiento inicia precisamente en este punto amarillo. Entonces la posición inicial en Y, en la cual se ubica este punto, es de 10 pies. Por lo tanto podemos decir que el Y inicial va a ser igual a 10 pies. El movimiento inicia y llega a esta posición, a 1.2 pies sobre el nivel del suelo. Prácticamente esa sería la posición final en Y. O sea que el Y final va a ser igual a 1.2 pies. La velocidad inicial es un dato que nos da el enunciado del problema y es de 2.5 pies por segundo. Entonces, la velocidad inicial va a ser igual a 2.5 pies por segundo. Y el valor de la gravedad en unidades del sistema inglés es de 32.2 pies sobre segundo cuadrado. Entonces, este set de datos es el que vamos a reemplazar precisamente en esta expresión para posteriormente resolver una ecuación cuadrática y poder encontrar la variable x que va a corresponder a d, que es lo que nos solicita el ejercicio. Entonces, reemplazando, tendríamos que la posición final en y sería de 1.2. En este caso solo voy a agregar la cantidad, no voy a agregar las unidades. Va a ser igual a la posición inicial en y, que serían 10 pies, menos posición en x por la tangente de 15 grados, menos el valor de la gravedad, 32.2 pies sobre segundo cuadrado por la posición horizontal x al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial es de 2.5 pies sobre segundo. Esto lo elevamos al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo, que es de 15 grados. ¿Listo? Ahora vamos a reducir un poco más esta ecuación. Tendríamos 1.2 va a ser igual a 10 menos la tangente de 15 grados es de 0.26, 79.5 aproximadamente, y multiplica a la posición horizontal x
menos, ahora voy a ingresar esto en la calculadora, 32.2 sobre 2 por 2.5 cuadrado por coseno cuadrado de 15. Así, esta cantidad. Si ingresamos esos datos, obtenemos 2.76 1 por x al cuadrado. Entonces, voy a reorganizar un poco mejor esta ecuación. Estos términos que tengo aquí en la derecha los voy a pasar a la izquierda. Entonces, empiezo por el término cuadrático, que está negativo, pues pasaría a positivo. Tendría 2.76 1 por x al cuadrado. Ahora el término lineal, que está negativo, a la izquierda pasaría a positivo, más 0.26 795 x. El término que tengo a la izquierda, 1.2, queda tal cual con su signo positivo. Y este, que está acá positivo, el 10, pasa a negativo. Y la ecuación quedaría igualada a 0. Por lo tanto, tendría 2.761 por x al cuadrado más 0.26 795x, y 1.2 menos 10 me da menos 8.8, igual a 0. Y precisamente tenemos esta ecuación cuadrática. Para este problema la vamos a resolver de forma manual. Cuando resolvemos ecuaciones cuadráticas podemos emplear la siguiente ecuación, que nos dice que x va a ser igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, en mi ecuación voy a identificar cada uno de esos términos. Recordemos que una ecuación cuadrática tiene la siguiente forma: ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, a es el término que acompaña al término cuadrático. Entonces, en este caso sería de 2.761. Entonces, a es igual a 2.761. B es el coeficiente que acompaña al término lineal. En este caso sería de 0.26795. Y C sería este coeficiente, que en este caso sería de menos 8.8. Y estos son los datos que vamos a reemplazar en nuestra ecuación cuadrática. Por lo tanto, x sería igual a menos b, es decir, menos 0.26 795 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, 0.26 795 al cuadrado menos 4 veces a, en este caso a es 2.761, por c, que es menos 8.8, sobre 2 veces a, el cual es 2.761. Esto sería igual a menos 0.26
795 más o menos, ejecutamos esta operación en la calculadora de una vez con la raíz cuadrada. Entonces sería raíz cuadrada de 0.26795 cuadrado menos 4 veces 2.761 por menos 8.8. Esto nos da 9.862. Sobre 2 veces 2.761, que nos da 5.522. Listo. Entonces, nos damos cuenta de algo. Tenemos dos opciones de respuesta. Cuando operamos con el más, en este caso nos damos cuenta que vamos a obtener una cantidad positiva, lo cual es lógico con nuestro problema, ¿no? Pero si operamos con estos dos menos, vamos a obtener una cantidad negativa, la cual carece de sentido físico, porque esto nos estaría diciendo pues que el chorro de agua estaría apuntando hacia la izquierda, lo cual pues no es acorde a la situación que se está presentando. Por lo tanto, vamos a tomar la cantidad positiva para calcular el resultado de X y posteriormente pues el resultado de D. Por lo tanto, X va a ser igual a menos 0.26795 más 9.862 sobre 5.522. Si realizamos esta operación en la calculadora, obtenemos el resultado de la posición horizontal del chorro. Entonces, ejecutamos la operación tal cual como se muestra y vamos a obtener un valor de X de 1.7374 pies. Por lo tanto, esa va a ser la primera posición para D. Entonces lo voy a llamar como D1. Va a ser igual a 1.7374 pies. Pero el problema me habla de un rango de valores para D. Entonces, cuando cae precisamente en este punto, son los 1.7374 pies que hemos calculado. Ahora, el rango estaría entre este punto y este punto, ¿no? Entonces sería D más 2 pies. Por lo tanto, el D2 estaría dado por 1.7374 pies más los 2 pies que mide el recipiente donde se va a recibir el chorro de agua. Por lo tanto, el D2 sería igual a 1.7374 más 2, nos da 3.7374 pies. Y prácticamente ya tendríamos resuelto el problema. Por lo tanto, dejándolo en forma de intervalo, la respuesta para el problema sería 1.7374 pies menor o igual a D y menor o igual a 3.7374 pies. Y prácticamente este sería el rango de valores en el cual el chorro de agua caería dentro del recipiente y tendríamos resuelto este problema.